Bueno, sobre el tubo hueco A y a lo largo de su circunferencia actúa una carga Q, tubo hueco A. Bueno, este es el tubo hueco A y a lo largo de su circunferencia actúa una carga Q. ¿Qué significa a lo largo de su circunferencia? Que actúa a lo largo de todo su meridiano, ¿sí? En este caso, esta Q va a ser una tensión meridional porque va a estar a lo largo de su meridiano, ¿sí? En el interior de dicho tubo se encuentra un cilindro macizo B, que esta parte nomás es el cilindro donde se encuentra, ¿sí? ¿Cuál es el alargamiento total del tubo A? Me pide el alargamiento total de este tubo, ¿sí? Me da los datos de ¿por qué me da mol elasticidad y coeficiente de Poisson? Porque necesariamente voy a tener que aplicar ley generalizada en recipiente para gas. Recipiente para gas es sinónimo de ley generalizada, entonces sí o sí van a utilizar ley generalizada para necesitar más fórmulas, ¿sí? Entonces me da el modo de elasticidad del cilindro A, el coeficiente de Poisson, el modo de elasticidad el cilindro B, el coeficiente de Poisson, el espesor de la cáscara del cilindro A, el radio del cilindro B y Q, ¿sí? Bueno, ahora el tema de los radios, antes de hacer este ejercicio. Acá, por ejemplo, no da un solo radio, ¿sí? Y no nos indica ni siquiera de dónde es. Ah, no, pero en este caso, pues es ¿cómo se dice? Es un cilindro macizo. Pero hay casos donde nos da así el radio de la cájara, por ejemplo. Pero no sabemos si es radio externo, no sabemos si es radio interno, no sabemos si es radio medio. Yo, recomendación, tomen todo como radio medio nomás. No le estén sumando ni restando espesor ni nada por el estilo. Tomen todo como radio medio, ¿sí? El dato que se le da. Si se le da el radio de un cilindro hueco, ¿verdad? Y ese cilindro hueco está rodeado por otro cilindro hueco y solamente se le da el radio del cilindro hueco que está adentro. Entonces, tomen también el radio del cilindro de afuera como si tuviera el mismo radio también. ¿Por qué? Porque el espesor pues generalmente es un valor muy chico. 0,25 centímetros no es es un cuarto de centímetro prácticamente, es demasiado chico. Entonces, los radios de tanto del cilindro interno como externo eh, son muy aproximados, entonces se toman como iguales nomás. Eso es para la parte de resolución de ejercicio nomás, ¿sí? ¿Por qué le digo que tomen como iguales? Porque ese se le va a simplificar más y no se van a estar confundiendo, agregando el espesor, sumando, restando ni nada. Ustedes van a simplificar nomás ya los radios cuando hagan su ejercicio y le va a salir una línea de respuesta así, ¿sí? ¿Entienden lo que le digo? Ahora, si es que en el examen o el ejercicio la clara, ahora tienen que tomar radio externo o radio interno o radio medio, ¿sí? Si no se le aclara, entonces tomen como iguales nomás los radios. ¿Está? Bueno, ahora sí empezamos el ejercicio. Bueno, entonces tenemos que analizar eh, el, la, tenemos tres partes básicamente. Esta parte donde está el cilindro eh, y esta parte donde no está el cilindro, ¿sí? Estas dos partes donde no está el cilindro. Entonces, vamos a analizar primero esta parte, que es la parte más difícil prácticamente, donde está el cilindro, ¿sí? Tengo el cilindro y ahí le rodea el tubo, que es solamente este segmento de 35 centímetros en este caso, ¿sí? Entonces, este va a ser el radio de mi cilindro y este va a ser el radio de mi tubo, ¿sí? Bueno, acá, acá yo hice una demostración ya, porque yo creo que esto sí hay que hacer, ¿no? Esto sí para mí que no se pueden salvar en el examen, si es que tiene este caso, pero esta demostración se aplica para todos los ejercicios en donde tienen este caso de un cilindro macizo y un tubo hueco que le rodea, ¿sí? En donde el radio inicial del tubo A, ¿verdad? El radio inicial menos el radio inicial del cilindro B, ¿verdad? Que necesariamente este tiene que ser mayor que este, ¿verdad? Es igual al espesor eh, del tubo A, ¿sí? Eso es inicialmente. Ahora, se le somete la tensión de Q, ¿verdad? Entonces, necesariamente se va a deformar tanto el tubo como el cilindro, ¿sí? En este caso, como se estira en esta dirección, necesariamente se va a achicar radialmente, ¿verdad? Tanto
el tubo A como el cilindro B. Se va a achicar radialmente, ¿verdad? Entonces, el radio inicial, perdón, el radio final del tubo A menos el radio final del cilindro B va a ser igual al espesor del tubo A. ¿Por qué el espesor no cambió? Porque, como le dije, es algo muy despreciable que ya es prácticamente indeformable, ¿sí? Porque es algo un valor muy chico que ya no se calcula básicamente su deformación. Entonces, el espesor siempre permanece constante a la hora de cuando se deforma mi cuerpo, mi cilindro o tubo, ¿sí? Bueno, entonces tenemos estas dos demostraciones, o sea, estas dos fórmulas que básicamente se entiende por qué, ¿verdad? Inicialmente esto pasa, sí. Después se le somete tensión y tiene que pasar esto también, ¿sí? Y entonces, si yo resto estas dos fórmulas, voy a tener esto, ¿sí? La variación de la variación radial de mi tubo A es igual a la variación radial de mi tubo B, ¿verdad? ¿Por qué? Porque radio final menos radio inicial es igual a variación radial, ¿verdad? Entonces tengo ya hasta acá demostrado, ¿sí? Y si tengo demostrado esto, ¿qué pasa? Yo tengo demostrado también esto, que mi, mi deformación unitaria radial de mi tubo A tiene que ser igual a mi deformación unitaria radial de mi cilindro B. ¿Por qué eso? Y es porque, por la razón que les dije, a la hora de que ustedes hacen ejercicio y ustedes tienen que poner radio A, radio B, tomen nomás ya como el mismo radio, entonces se le va a simplificar más el ejercicio. Y gracias a eso que tomamos como si tuvieran el mismo radio, eh, se nos produce esta igualdad, ¿sí? Porque si yo divido este con el radio A, yo divido este con el radio B, no se va a cumplir esta igualdad porque va a haber una pequeña diferencia que va a ser el espesor, ¿sí? Pero en este caso vamos a tomar nomás ya como si fueran iguales para llegar a a esta demostración, ¿sí? Bueno, esa es la demostración que tienen que hacer inicialmente en los ejercicios cuando tienen estos casos, ¿verdad? Ahora, vamos a analizar más adelante, o sea, vamos a seguir con el ejercicio analizando ya el cilindro B, ¿sí? El cilindro B que solamente va de 35 centímetros, o sea, este segmento más lo que va el cilindro B, ¿sí? Analizamos el cilindro B. Bueno, el cilindro B no es un recipiente para el gas, es un cilindro macizo, ¿sí? Entonces lo que vamos a usar es ley generalizada para este cilindro macizo, para analizar el tema de las tensiones, ¿sí? Entonces, en el cilindro B, la tensión en X va a ser igual a la tensión en Z, que va a ser igual a menos P. Vamos a ver por qué. Bueno, yo asumí que el eje Y va a ser este eje que es a lo largo de mi tubo, ¿sí? Entonces, el eje X y el eje Z va a ser perpendicular a ese eje y perpendicular a ese eje. Y perpendicular a esos dos ejes, o sea, a ese eje Y, necesariamente se va a encontrar esta presión P, ¿verdad? Que va a ser tanto para el eje X como para el eje Z. La misma presión P, no va a cambiar eso, ¿sí? Y ya que es de compresión, ya que este se está estirando, entonces se está achicando radialmente, entonces el tubo le está apretando el cilindro, entonces va a ser una presión de compresión, ¿sí? Ese es, ya tenemos ya estas dos tensiones, entonces, que va a ser igual a menos P. Ahora, la tensión en I, este, este cilindro macizo, ¿ve? No tiene tensión en I, ¿verdad? Porque el único que tiene tensión en I va a ser el tubo A. Pero este cilindro macizo B, acá no señala que tiene tensión. No hay, no decimos que hay una presión interna de este tubo ni nada por el estilo. No me indica nada el ejercicio, entonces no tiene tensión en I, ¿sí? Entonces igual a cero, ¿verdad? Ahí ya tengo mis tres tensiones y ya puedo ya utilizar mi fórmula de ley generalizada, ¿sí? Donde la deformación unitaria en X necesariamente tiene que ser igual a la deformación unitaria en Z, ¿verdad? Porque básicamente tanto en el eje X como en el eje Z, este cilindro B va a ser igual, ¿verdad? Tiene que ser igual a, primero, la tensión en X o la tensión en Z menos P, dividido el modo de elasticidad, menos coeficiente de Poisson,
y después otra vez nos encontramos con la tensión en X o la tensión Z más las tensiones en Y, ¿verdad? Pero en este caso solamente va a estar menos P, ya que la tensión en Y va a ser cero, ¿sí? Dividido módulo de elasticidad. Y nos queda esta fórmula al final, ¿sí? Todo simplificado ya. Después, analizamos este tubo A. En este tubo A, eh, que ese sí ya es un recipiente para el gas. En este tubo A, pero solamente analizando la parte donde está el cilindro B, ¿verdad? Porque esta parte y esta parte ya son distintas. Solamente esta parte estamos analizando, que es el segmento de 35 centímetros, ¿sí? Bueno, ya que es un recipiente para el gas y ya que el tubo B está ahí y se está sometiendo a tensión meridional el tubo A, o sea, se está reduciendo radialmente, entonces este tubo B, o sea, este cilindro B va a reaccionar a mi pared del gas y entonces le va a empujar, digámosle. Si le empuja, entonces la presión va a estar de esta forma, ¿verdad? Entonces, mi ecuación de Laplace voy a tener que meter, o sea, voy a necesitar para mí, para resolver este ejercicio del recipiente para el gas. Bueno, tengo tensión meridional dividido radio meridional, en donde el radio meridional, ¿cómo va a ser? El radio meridional de un cilindro. ¿Cuál era el radio meridional de un cilindro? Era infinito, ¿sí? Eso siempre se cumple ya que es una recta, ¿verdad? Después, el radio transversal dividido, perdón, la tensión transversal dividido el radio transversal. El radio transversal de un cilindro es el radio de un cilindro, siempre se cumple. Que es igual a la sumatoria de presiones dividido el espesor. Bueno, la sumatoria de presiones, eh, ¿con qué signo se pone? La única presión para empezarlo es P. No hay una presión meridional ni no hay ni una, o sea, solamente hay una presión transversal, digámosle, ¿verdad? Presión meridional no hay. ¿Y cómo se pone en esta fórmula? ¿Por qué se pone acá con signo positivo? Porque esta presión es saliente, pero de adentro, saliente de adentro, ¿sí? Si es saliente, entonces ¿qué va a pasar con mi tubo A? Mi tubo A, en esa parte, eh, lo que va a hacer es, esa presión le va a estar empujando a mi tubo A, ¿verdad? Le está empujando, pero de hacia afuera. Si le está empujando de hacia afuera, entonces la presión es positiva, ¿sí? Bueno, este segmento necesariamente se va a achicar. ¿Por qué se va a achicar? Porque esto puede ser una reacción de esto, no es una acción. No podemos asumir que si este se está agrandando, entonces este se va, o sea, si este se está estirando, entonces este se va a agrandar. No, eso no pasa. Lo que pasa es que ese se va a estirar y en ese 35 se tiene que achicar, ¿verdad? Se tiene que achicar. Pero no necesariamente porque se achica ya va a ser de compresión. No, eso no se meta en su cabeza. Analicen siempre la tensión. Si este le está empujando de hacia afuera y si le está empujando de hacia afuera, entonces es positivo. Ahora, si le está empujando de hacia adentro, o sea, así comprimiendo, ¿verdad? Como este caso de acá que le está comprimiendo, ahí sí sería de compresión, ¿sí? Pero si le está empujando hacia afuera, entonces sería de tracción. Métanse eso en la cabeza como para resolver todos los ejercicios, ¿sí? Y después, Profe, una sí, consulta. ¿Podrías sí. volver a explicar el tema de la P positiva? No me quedó bien claro. em, para resumir, si la presión de adentro, o sea, si la presión está apuntando hacia afuera, entonces es positivo de tracción. Si está apuntando hacia adentro, entonces es compresión. Así nomás, ¿sí? ¿Entienden? Porque por más que este segmento, el tubo se esté achicando, no significa que eso esté a compresión, ¿sí? Eh, para la parte de adentro, para la parte de adentro. Ahora, si hay una presión externa, ahí sí, esa presión externa le va a estar comprimiendo. Pero esta presión interna que le causa a este cilindro B, que es hacia afuera, le va a estar, ¿cómo se dice? Le va a estar traccionando, ¿verdad? Imagínense que no está esta carga Q. Ahora imagínense que en vez de esa carga Q, yo le puse acá una carga, o sea, una presión P, ¿verdad? Una presión P. ¿Qué va a pasar con este tubo A? Ahí se va a agrandar, ¿verdad? Se va a agrandar y ahí sí no va a haber duda que esta tracción, porque se agranda, ¿verdad?
Porque hay algunos que se meten en su cabeza que si se agranda es tracción, si se acorta es compresión. No, no es así. Pero en este caso, que este está, es lo mismo que hace rato, ¿verdad? Pero en este caso no se va a agrandar, se va a achicar. ¿Y por qué entonces ahora sería compresión porque se achica? No. Se va a seguir manteniendo el tema de que si este es saliente, entonces va a ser de tracción. Si este es entrante, entonces hace compresión. Así nomás. ¿Sí? Bueno, si es que no hay duda con eso, continúa. Ahora, entonces, ya que es la única presión en ese segmento que está sometido a mi tubo, entonces meto ahí en mi sumatoria de presiones. Ahora, mi tensión meridional, ¿cuál es mi tensión meridional? Era esta Q, pero ¿qué pasa? Yo me ahorro mucho cuando el radio meridional es infinito. ¿Por qué? Porque este luego ya se va a anular. Entonces no me calienta a mí la tensión meridional. Ahora la tensión transversal, eso sí, yo no tengo mucha información, ¿sí? No, no sé cómo está sufriendo transversalmente este tubo A. Y es lo que yo quiero calcular básicamente. Entonces lo que voy a hacer es despejar nomás la tensión transversal y dejar todo esto con su signo y el signo que me salga la tensión transversal es el signo que, o sea, es lo que está sucediendo con mi tubo A. Si está, si sale positivo es compresión y si sale negativo es tracción. Perdón, al revés, si sale positivo es tracción y si sale negativo es compresión, ¿sí? Entonces, van a calcular las suma, deformación unitaria por esta fórmula, ¿sí? Acá está. Como le dije, recipiente para delgada es sinónimo de ley generalizada y van a necesitar más fórmula. Entonces van a usar una fórmula de ley generalizada, ¿sí? Entonces, en esta fórmula de ley generalizada, para tener más fórmula, para poder calcular esta P y la tensión T, ¿verdad? La tensión T, porque Q creo que me da dato. Q es dato que es 2 kilogramos centímetro cuadrado. Yo realmente P lo que quiero, si calculo P, ya calculo todo básicamente. Entonces voy a usar esta fórmula de ley generalizada, ¿verdad? Para relacionar más tensiones. Que va a ser esta parte de acá, la deformación unitaria transversal. La deformación unitaria transversal es igual a 25P dividido E. Eh, este salió de esta tensión transversal, ¿verdad? Deformación unitaria transversal es tensión transversal dividido módulo de elasticidad. Y bueno, esta es la tensión transversal de mi cilindro que estoy analizando. O sea, perdón, de mi tubo que estoy analizando. Este tendría que corregir acá antes de enviarles. Acá tenía que ser analizamos el tubo A. Bueno, entonces, dividido el módulo de elasticidad del tubo A, ¿verdad? Menos el coeficiente de Poisson, toda mi fórmula, ¿verdad? Por, ¿qué dice acá? Tensión meridional. Y bueno, ¿y cuál es la tensión meridional? La tensión meridional es Q. Y eso sí, no creo que haya duda que sea positivo. ¿Por qué? Porque acá está siendo traccionado mi tubo A, ¿verdad? No, no es que está siendo comprimido. Entonces, si es traccionado, entonces es positivo, se mete en la fórmula de ley organizada y su valor es Q, ¿verdad? Que yo conozco su valor, pero dejé acá nomás para después reemplazar, ¿verdad? Y como le dije, siempre trabajen con los signos y entiendan los signos, ¿sí? Bueno, hasta acá ya estoy bien. Después necesito más fórmula. Analizando este tramo y utilizando esta fórmula que, o sea, que yo demostré, ¿verdad? Voy a utilizar esa fórmula que yo demostré. El mol perdón, la deformación unitaria radial de A es igual a la deformación unitaria radial de B. Entonces, por esta demostración, entonces la deformación unitaria radial del tubo A en ese tramo es este. ¿Por qué es este? Y bueno, radial, transversal, lo mismo son, ¿sí? Para recipiente para el gas. Entonces, es este, ¿verdad? Y ahora, y radial de B, ese sí no hay duda. ¿Cuál es el de un cilindro macizo B, su radial? Y bueno, y el eje que apunta radialmente, que es el eje X y el eje Z, que sería este. O sea, este sería ya simplificado. Y entonces reemplazo y sería este, ¿sí? Igual a los dos, Profe, ambos miembros. Sí, profe, viste que vos ahí, por tu fórmula de generalizada,
En la deformación transversal era sigma meridional sobre E menos el coeficiente de Poisson por sigma meridional, ¿verdad? Y ese sigma Sí, meridional vos consideraste directamente que ya es Q nomás ya, ¿verdad? sí, Q. Y tipo, si vos haces sumatoria de fuerzas, no estarían ambos en el mismo sentido, sigma meridional con Q. Sigma meridional con Q. No, yo estoy analizando este tubo en este tramo. O sea, en realidad en todos los tramos siempre se va a cumplir la misma tensión meridional que va a ser Q. Porque Q es la única presión para mi recipiente para el gas que se produce meridionalmente, ¿sí? No hay otra presión en el mediano. Eso Ah, es no una entiendo tu presión, pregunta. pensé que era No, un peso, pero, ah, ya, no, perdón. no, el tubo no le está sometiendo meridionalmente Ah, ya, nada o sea, el cilindro nada le está haciendo, ¿sí? ya. Gracias, profe. Bueno, dale, dale. Igualamos todo y ahí ya básicamente despejamos P nomás ya, porque todos tenemos ya sus valores, modo de elasticidad y Q ya conocemos, ¿sí? Que era acá de dato. Y calculamos P. Genial, calculé P y ahí ya básicamente ya tengo mi ejercicio resuelto. Pero en realidad lo que me pedía es cuál es el alargamiento total del tubo A. Eso es lo que me pide, no me pide cuál es, eh, cuál es el valor de P. Bueno, para calcular el alargamiento total, a ver. El alargamiento total, yo tengo que calcular por tramo, ¿sí? Por tramo, ¿y cómo calculo? Con la fórmula de ley de generalizada. Solamente me pide del tubo A. Y el tubo A es un recipiente para el gas, entonces tengo que usar la fórmula de ley generalizada para recipiente para el gas que les puse acá todo chuchi, ¿sí? Bueno, pero yo tengo que analizar por tramo, porque lo que pasa en este tramo no se cumple lo que pasa en este tramo, ni tampoco se cumple lo que pasa en este tramo, ¿sí? Voy a analizar primero este tramo. En este tramo calculamos el alargamiento del tubo A, el tramo con el cilindro, ¿sí? Entonces, voy a tener, a mí solamente me importa la deformación meridional. ¿Por qué me importa la deformación meridional? Porque ese sería la deformación a lo largo de mi eje, de mi tubo. Porque eso es Profe, a lo largo de... ¿Sí? una consulta. ¿Viste en esa última parte vos igualaste la deformación tangencial sería con la radial entre el cilindro y el tubo? Transversal. Sí, la transversal con la radial. Y eso que no, viste que una fórmula es para paredes delgadas, esa, y la otra, el Sí. otro es un tubo macizo. Bueno, no hay ningún error conceptual ahí. Se puede. ¿Cuál sería el porqué? Por esta demostración de acá. Ah, claro, claro, claro. Sí, sí, sí. Por eso hicimos esa demostración, ¿sí? Vale. Por eso le digo Gracias. a Hans, dale, dale. Hagan siempre esta demostración en el examen porque si ustedes hacen así directo, sí sería error conceptual, como dice el compañero. O sea, si el profesor no está de humor y ve así directo y no quiere ni pensar de dónde salió eso, entonces ahí le puede anular. Pero no piensa que el profesor tiene que saber esto. No, usted lo que tiene que saber básicamente esto, ¿sí? Entonces demuestren siempre al comienzo del examen y ahí ya no va a haber más confusión a la hora de igualar, ¿sí? Bueno. Entonces, calculamos la deformación meridional a lo largo de en el tramo de mi cilindro. Sería, la deformación unitaria meridional es esta fórmula de ley generalizada para pared del gas, ¿verdad? Meridionalmente, en el tramo del cilindro voy a reemplazar los valores. ¿Cuáles son las tensiones meridionales en este tramo? Bueno, la tensión meridional siempre se va a mantener que es Q. Q es a lo largo de todos los tramos, ¿sí? Ahora la transversal lo que varía. La transversal y la transversal va a ser, en ese tramo, va a ser este, ¿sí? 25P dio E. 25P dio E que ya calculamos y demostramos y explicamos por qué era ese, ¿sí? Eso salió de la ecuación de Laplace, ¿sí? Reemplazo todo y ahí esto y esto y esto son datos y ahí calculo ya la deformación unitaria meridional. Ahora, ¿cómo calculo la deformación longitudinal meridional? Y bueno, tengo la deformación unitaria meridional en este tramo. Tengo la longitud de este tramo y multiplico esa longitud por esta deformación y ahí ya me sale
esta deformación, ¿sí? La deformación lineal. Ahora, eso sería para el tramos con cilindro. Ahora, para los tramos sin cilindro es distinto. ¿Por qué? Porque en ese caso las tensiones van a cambiar. Pero siempre se aplica la misma fórmula de ley generalizada que le puse acá, ¿sí? En donde la deformación unitaria meridional en este tramo y en este tramo, ¿qué va a pasar? La deformación unitaria meridional es igual a la tensión meridional dividido el modo de elasticidad del tubo A, ¿verdad? Que siempre va a ser Q porque Q es a lo largo del todo el meridiano de mi tubo, ¿sí? Después, menos el coeficiente de Poisson por la tensión transversal en estos tramos. ¿Hay tensión transversal en esos tramos? No, no hay tensión transversal porque no hay ninguna presión que le esté empujando o apretando a mi tubo transversalmente, ¿sí? Entonces va a ser cero y solamente me va a quedar esto, porque estos dos componentes más lo que tenía mi fórmula, ¿sí? La tensión meridional y la tensión transversal, ¿sí? Me queda esto y reemplazo los valores, ¿verdad? Y ahí calculo ya la deformación unitaria meridional para esos tramos sin cilindro, ¿sí? Ahora, ¿cómo calculo la deformación lineal? Y bueno, tengo la deformación unitaria meridional en esos tramos, multiplico cada uno por la longitud de cada uno y ahí calculo cada uno su deformación lineal. Tengo las tres deformaciones lineales, sumo todo y ahí ya voy a tener la deformación lineal total de mi cilindro, ¿sí? Y eso es este ejercicio. Y bueno, son 3:30 y quería mostrar un ejercicio más, no sé si, ¿qué hacemos?